emoción, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Mi nombre es Luis Alberto Mesa, me dicen Beto, vivía acá en la mitad de cuadra de Pellegrini. Bueno, yo soy peronista, fui militante de la organización político-militar Montonero y estuve preso durante la dictadura, del 21 de marzo del 76 a diciembre de 1982. Los últimos 6 meses fueron con libertad vigilante. Bueno, pasé por los centros clandestinos que había acá en la zona, la comisaría de Escobar, el Estilo Federal en Campana, el buque de Antonio Zárate, el arsenal de Marina de Zárate, el pozo de Banfield y el hospital militar. Después de eso tuve 3 años en Sierra Chica, 1 año y medio en la cárcel de Rawson y otro año y medio, un poquito más, en la cárcel de la Plata. Bueno, recuperé la libertad y esa es la cuestión. Después seguí haciendo la vida como hasta ahora, militando en el peronismo. Ahora ya mucho menos, porque bueno, el cuerpo no resiste todo. Pero bueno. ¿Podría contarnos cómo era su vida previa al momento del secuestro? Bueno, obviamente yo trabajaba, terminé de hacer el servicio militar en el año 69. La Dirección General de Coordinación Militar. Y también empecé a militar en el peronismo, más o menos cuando tenía 20 años. Bueno, así que compartíamos, fui delegado sindical también, en la Asociación de Trabajadores del Estado, y compartíamos lo que era la vida. Estudié un tiempo en la UADE, fue una administración de empresa, y después bueno, fui dejando, porque si no, el tiempo es escaso. Uno se dedica a militar y estudiar complicado. Se militaba un poco en el ámbito sindical y otro tanto en el territorio, en lo que era acá Cuba. ¿Qué hacemos como militantes? Fundamentalmente nosotros nos dedicábamos a la tarea territorial. Y vamos combinando con la actividad sindical de algunos sindicatos, sobre todo de la Federación de Trabajadores Rurales y Educadores, FAD. Bueno, a partir de ahí, caminábamos un barrio, un compañero nos llamaba y llegamos al barrio, buscamos la forma de conectar con varios compañeros y vecinos y empezamos a ver cuál era la necesidad. Que la calle no tiene asfalto, por lo tanto se embarra y que tiene que venir el velador en verano, no hay luz, hay que hacer veredas, así que bueno, íbamos organizando a los vecinos en esa dirección. Fundamentalmente hacemos que organicen una sociedad de fomento, le damos asistencia técnica y legal para hacerlo, y después bueno, se hacían las tareas comunitarias entre los vecinos. Lo que yo creo que hay que destacar de esa época, de ese momento previo al golpe, es la cuestión de había un alto grado de solidaridad entre los vecinos. Esta solidaridad se traducía en organización. Es decir que había una cosa que prácticamente estaba desterrada, que era el individualismo, que la gente tenía esa idea de que juntándose con otro las cosas le iban a ir mejor. Desde el punto de vista político, como ya les dije, éramos peronistas, militamos en la organización político-militar Montonero, y también nos dedicamos a hacer la propagandización de nuestro proyecto político, y que era lo que queríamos para la nación y para el pueblo en su conjunto. Cuando se habla de la dictadura, a veces habrán escuchado que hablan de la teoría de los 2 demonios. Eso es falso. No hubo 2 demonios ni hubo demonios. Si no simplificamos lo que es la historia. En realidad lo que estaban en pugna eran distintos proyectos políticos e ideológicos. El núcleo del pensamiento de la dictadura es la destrucción de la solidaridad en el pueblo. Bueno, entonces van a implementar distintas herramientas para ello. Yo creo que la primera herramienta que pone en juego la dictadura para lograr ese objetivo, que es la ruptura del tejido social solidario, es instalar el individualismo. Es
Es decir, esa práctica de que yo me salvo solo. Y si no progreso, es por mi culpa, no por el contexto en general. Así que bueno, eso fue fundamentalmente lo que puso la dictadura, lo que impuso como modelo. Y la desindustrialización, que nosotros siempre hablamos, tiene un objetivo, es decir, ¿cuál es el problema de la dictadura? Si hay trabajadores, hay gente que está compartiendo el proceso de producción. Todo proceso de producción es un proceso social. Nadie hace un auto y hace todo el auto. Cada uno va poniendo una pieza y además está junto en un ambiente y van conversando y planteándose cuáles son sus problemáticas. Entonces, la desindustrialización tiene un eje, más allá de abrir la importación y todo lo más, que es romper ese tejido social que era la solidaridad de los trabajadores. Soy sincero, yo no creo que la guerra de Malvinas no fue una gesta, sino fue una acción desesperada de la dictadura para ver cómo recuperaba un poco de prestigio. Porque un par de días antes, el 30 de marzo, había habido una marcha multitudinaria de la CGT, con todos los trabajadores en la calle, y habían perdido el control de la calle. Esto es lo que molestaba porque la dictadura venía en declive. No siempre la dictadura fue lo mismo en el 76, 77 y 78, que a partir del 79 empieza la decadencia. Como va cayendo también un plan económico de endeudamiento. ¿Qué sintió usted cuando lo secuestraron? Y bueno, pensé que había perdido. La dictadura sí aplicó ese método, ¿no? El tenerte detenido clandestinamente durante larguísimo tiempo, como muchos de esos. Algunos después fueron legalizados y muchos otros desaparecieron, ¿no? Y hasta el momento no sabemos qué sucedió. Pensábamos que íbamos a ser en algún momento legalizados, pero empezamos a ver con el transcurso del tiempo que no todos hemos tenido la misma. Bien, ¿puede explicar la diferencia entre clandestino, estar en clandestinidad, y estar bajo control del Poder Ejecutivo? ¿Qué era? Los que fueron terminaron desaparecidos, en ningún caso fueron reconocidos como tal. Por eso hasta el día de hoy no sabemos, salvo lo que hemos podido reconstruir a través de los distintos testimonios en donde pueden haber estado. Algunos de los desaparecidos se fue, como ustedes pueden leer, se fueron recuperando los cadáveres a través del ADN y la tarea que realizan con el banco genético. Bueno, y otros fuimos puestos a disposición del PEN. ¿Qué significa la disposición del PEN? El artículo, creo que es el 23 de la Constitución Nacional, establece que el Poder Ejecutivo te puede detener sin causa ni proceso y tenerte a disposición del PEN por considerarte peligroso. Pero transcurrido, cuando estás en esas condiciones, el detenido puede pedir la opción para salir del país. Lo que pasa es que la dictadura no te daba la opción. Yo personalmente, y casi todos los compañeros, pedían la opción para salir del país. Había que llevar la carta de aceptación del país a donde querías ir, pero el Poder Ejecutivo siempre la rechazaba. Así que no teníamos ni causa ni proceso y estábamos presos sin saber hasta cuándo. ¿Cómo se siente usted después de que sale en libertad? Bueno, me sentí contento, pude hablar con mi familia, con los compañeros y volvimos a la militancia, la verdad que un poco lo que le contamos antes, volví. La idea que existía todavía que uno era un militante político y era un subversivo, como así nos habían catalogado. Yo tuve tres calificaciones, te ponían el legado, delincuente terrorista, difícilmente recuperable. Después fue probablemente recuperable y después el último día cuando salimos era preso especial. Nunca nos reconocieron como preso político. La ficha que tengo cuando doy permiso para salir de la cárcel, dice preso especial. ¿Cómo afectó tu secuestro, detención, a tu familia o tu ambiente? Aparte de ser trabajo que bueno, la situación familiar es otra cuestión a tener en cuenta. Las amenazas y la persecución también estaba sobre la familia. Me controlaban. Por ejemplo, mi primo me visitaba, fue a visitarme un par de veces a Rawson. En Rawson estaban una semana. La familia podía estar una semana y
tenía 1 hora de visita por día. El tema que mi primo fue, y cuando volvió, él tenía un negocio, llegó la patota de la Marina y lo secuestró. Y le dieron la diabla. El tema era de dónde sacaba la plata para irme a visitar y por qué me depositaba tanta plata. En realidad la plata que me depositaba era porque me visitaba a mí, me dejaba a mí y le podía depositar a otros presos para que podamos comprar en la cantina. El hostigamiento hacia la familia también se hacía en la cárcel, cuando me iban a visitar con el tema de la requisa. Bueno, era una tortura, decimos, sobre todo con las mujeres, con mi mamá y de otras madres. Me hacían desnudar y después le metían los dedos para ver si nos llevaba algo en sus partes íntimas. Así como había muchos que me recibieron, me apoyaron y demás, había otros que, bueno, se asustaron mucho. ¿Qué recuerdos tienen en el momento exacto que lo secuestraron? Bueno, los recuerdos son del secuestro. Bueno, estuve acá en la comisaría, me vendaron, me esposaron, me pusieron en un auto y llevaron a la tortura. La tortura estaba en el Tiro Federal y en el barco Capture, que estaba anclado ahí frente al arsenal de Zárate. Creo que ahí, bueno, me encontré con otros compañeros que yo conocía y que lo habían secuestrado unos días antes. Sobre todo el ensañamiento era con las mujeres. Es muy fuerte la imagen de la mujer. Y esto me parece que lo desequilibraba. Y esto se manifestaba en las continuas violaciones a las mujeres. Cuando yo salía, algunos me preguntaban, pero no podían escuchar. Estaba por no decir. En el fuero íntimo no me creían. Como un mecanismo de autodefensa, no podían aceptar esta situación. Para nosotros también fue muy difícil hablar de lo que pasaba con las mujeres, el tema de la violación, porque termina siendo una cuestión privada, íntima, así que cada una lo tiene que procesar y en todo caso contar. Digamos, obviamente tenían algún grado de maldad y de perversión en su cabeza para hacer todas estas cosas, pero lo fundamental es entender que la dictadura vino a cambiar el país, ¿no? ¿Qué mensaje le podría dar a nuestros alumnos y a todas las personas que van a ver el video? Lo fundamental que les puedo decir es primero que ustedes se forman, estudien, tienen los profes que están comprometidos, que les van a enseñar, los van a conducir, estudian mucha historia, porque problematizamos el presente. Porque, por ejemplo, de la dictadura se sabe mucho qué pasó y cómo pasó, ¿no? Todo el tema de los secuestros, la tortura, el aislamiento, bueno, todo lo demás. Pero menos, hay que profundizar mucho más en el por qué hicieron esto. La idea fue cambiar el modelo del estado de bienestar que se había construido entre el 45 y el 76 por un modelo de desindustrialización, empobrecimiento de la clase trabajadora, eliminación de los trabajadores, y como eso no podía cerrar de otro modo que con represión, sobre todo el arco opositor que se oponía a ese modelo, ahí es donde está la represión. Y eso es lo que tenemos que valorar. Por otro lado, no le tengan miedo a la participación en la política. No hay que quedarse aislado y solo. Y ser solidario. La cuestión, nosotros tenemos que reconstruir el tejido social. Y tenemos que ayudar a que menos tiene. No estoy arrepentido, para nada. Y bueno. Finalizamos entonces la entrevista. Le vamos a dar un aplauso a Alberto.